Baruch haba Bechen Yahuwah, Am Yisrael. Le saluda Suak, el Morea Villahu, Ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que lleva por nombre ¿cuál es el primer mandamiento y más importante de todos? Si alguno de nosotros nos hicieran esta pregunta, ¿qué contestaría usted? ¿Cuál sería su respuesta? Seguramente nuestra respuesta sería lo que está escrito en los 10 mandamientos que encontramos en el libro de Shemot, capítulo 20, verso 2. Yo soy Yahuwah, Eloheja, quien lo sacó de la tierra de Egipto, de Misrayim, fuera de casa de esclavitud. O diríamos esta segunda respuesta como Devarim, capítulo 5, verso 6. Yo soy Yahuwah, tu creador, quien los sacó de la tierra de Egipto, fuera de casa de esclavitud. Así es que si la pregunta que nos están haciendo es sobre cuál es el primer mandamiento y el más importante de todos, la mayoría de nosotros contestaría una de estas dos respuestas, que es en donde encontramos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que Yahuwah dio a Moshe Rabbeinu en 2 tablas. 4 del lado derecho, en la primera tabla, 4 del lado derecho que están enfocadas o relacionadas con Abba Yahuwah, y 6 más en la tabla del lado izquierdo, o en la tabla, porque eran 2 tablas, Moshe Rabbeinu tenía que cargar esas 2 tablas, 6 del lado izquierdo, que corresponden a lo que está relacionado con el prójimo. Estas 2 tablas no podían ser separadas una de la otra, puesto que la única relación que nosotros tenemos con el Abba Yahuwah es a través del prójimo, de los ajim, de los fraternos que están cerca de nosotros. Así es que estas 2 tablas no pueden ser separadas. La escritura nos dice que estaban escritas por los 2 lados, por el lado de enfrente y por el lado de atrás. Esta es la misma pregunta que le hicieron a Yahushua HaMashiach, los rabinos de aquella época que eran maestros, estudiosos de Torah, y le hacen esta misma pregunta a Yahushua HaMashiach, lo que nos dice en el libro de Marco, capítulo 12, verso 28. Y uno de los sofrín vino y habiéndolos escuchado, razonando a ellos juntos, y percibiendo que él les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntó a Yahushua HaMashiach. Y Yahushua le contestó, el primero de todos los mandamientos es Shema Yisrael, el Marya, Yahuwah es nuestro Elohei, Marya, Yahuwah es Ejad, 1. Y amarás al Marya Yahuwah tu Elohei con todo tu lev, tu corazón, con toda tu nefesh, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Así es que, esta es la respuesta que Yahushua HaMashiach dio a aquellos hombres que estaban preguntando para cuestionar a Yahushua HaMashiach si él conocía a Torah, si él era un hombre de Torah, si él estaba guardando los mandamientos. Le estaban haciendo esta pregunta. La esencia misma del Shema y su importancia dentro del Am Yisrael, el Shema tiene un gran valor en la enseñanza y en el estudio del Torah dentro de la emuná israelita. Esto tiene que ser en todos los tiempos, puesto que es la afirmación de la unicidad, de la unidad de nuestro Creador. Significa que hay un solo Eloah verdadero. La palabra Eloah significa creador. Y significa que solo hay uno. No existe otro, ni ningún otro ser independiente.
en todo el universo o el macrouniverso. La idea de que pudiera existir otro en esencia verdadera no tiene cabida en el Shema Israel. Quizá puede existir en otras culturas, en otros países, en otras regiones que no conocen a Yahuwah, puesto que ellos se basan en una teología que significa la palabra teología, el tratado de Dios. Teo es la palabra Dios, pero no se está refiriendo al Creador, sino a cualquier otro Elohim, a cualquier otro que se haga pasar por Elohim. Puesto que si Yahuwah nos está declarando que Él es uno, ¿cómo es que las otras culturas tienen diferentes dioses o muchos dioses? Pero en la ideología del Am Yisrael, esto es imposible. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Devarim, capítulo 6, verso 4 y 5. Shema Yisrael, oye Yisrael, Yahuwah Eloheinu, nuestro creador, Yahuwah Echad, uno es. Beahabta y Ahabá, amarás, Aleftav, Yahuwah Eloheja, tu creador, Behol levabeja, con todo tu corazón, Ubehol nafsheja, con toda tu alma, Ubehol meodeja, y con todo tu poder. El Shema Israel está compuesto por 6 palabras. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. 6 palabras. Estas 6 palabras están compuestas por 25 letras que constituyen la emuná de Yisrael, quien cree en un solo Eloah, en un solo creador. En la antigüedad no había separación entre el primer verso y el segundo. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Beahabta et Yahuwah Eloheja. Behol levabeja, ubehol nafsheja, ubehol meodeja. No existía la separación entre estos dos versos. Sin embargo, en nuestros días hay una separación que fue introducida por los rabinos después de que fue destruido el templo en Jerusalén, aproximadamente en el año 70, después de la muerte de Yahushua HaMashiach, de la muerte y resurrección de Yahushua HaMashiach. Los rabinos introdujeron una frase, una estrofa que no está escrita en el Torah. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed. Bendito el nombre de su reino por la perpetuidad. ¿Cómo fue entendida esta declaración de emuná por el israelita antiguo? ¿Cómo lo interpretaban? ¿Qué era lo que ellos creían o sentían? ¿Cuál es su significado? Se debe decir en un solo Eloah absoluto, único. En el libro de los Jubileos, que quien escribió este libro, no aparece el Shema Israel. Es sorprendente quien 200 años antes de la aparición de Yahushua HaMashiach en esta tierra tenía un significado, y muestra de ello es que Yahushua HaMashiach lo manifiesta a los rabinos. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Beahabta et Yahuwah, uniendo estas dos estrofas, puesto que ahí no aparece la palabra Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed. No aparece. ¿Por qué es que nosotros lo decimos? Si usted se da cuenta, cuando decimos el Shema Israel, en todo momento, en la mañana, al acostarnos, nosotros declaramos estas palabras. Pero si no están escritas en el Torah, ¿por qué es que las decimos? ¿De dónde salió esta palabra? Encontramos que este libro de los Jubileos, quien era
un maestro cuidadoso del Torá y como tal refirió muchísimas leyes que están escritas en el Torá en el libro de Jubileos. En este libro se menciona el Ahavá Yahuwah, que se menciona inmediatamente después del Shema Israel, pero nunca, ni siquiera hace alusión a un verso que tiene que decir: escucha Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. No lo hace ni una sola vez. El jubileo tiene 50 capítulos y el Shema es tan importante para la enseñanza y el aprendizaje del israelita. ¿Cómo pudo este sabio dejarlo fuera o lejos de la comprensión de la importancia de lo relevante que es el Shema Israel? El Shema de la antigüedad enfatiza algo diferente de lo que hoy en día significa o tiene una relación. La esencia de formar una declaración de un solo Eloa y con el deber y la obligación que corresponde al decir el Shema Israel. Beahapta y amarás. De la misma manera, el María Yahushua HaMashiach evitó en todo momento romper esta conexión de escuchar y amar, de sentir, por lo que el Shema debe ser interpretado con una sola idea, con un solo propósito, con un solo objetivo. El escuchar se expresa en amar. Abinu Yahuwah nos da una muestra de su Ahavá a través de Yahushua HaMashiach, pues él ve desde el Kisei, desde su trono, hacia la humanidad. Y lo vemos de esta manera en Yohanan 3:16. Porque de tal manera amó Yahuwah Elohei al pueblo de Israel, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Yahushua no se pierda, mas tenga vida perpetua. Esta relación de Yahuwah para el Am Yisrael que vive aquí en la tierra, él nos da una respuesta. Está correspondiendo a lo que él mismo instituyó con esas dos tablas inscritas en el monte Sinaí, dadas a Moshe Rabbeinu. Esas dos tablas inscritas por el dedo de Yahuwah, está viendo la parte que corresponde a Yahuwah, de tal manera Ahavá Yahuwah, el creador, al mundo. En el mundo está la relación entre el hombre, para que a través de Yahushua HaMashiach, que es el medio que viene de Yahuwah, porque no hay otra forma de cómo llegar al Abba Yahuwah si no es a través de Yahushua. No hay otro medio. El único medio es el que él proveyó para el hombre. Así es que Yahushua, haciéndose hombre, ahora está en una condición más precaria, más rebajada a la condición de un hombre. ¿Qué es lo que tenía que hacer Yahushua? Convertirse en un hombre para así poder rescatar, poder redimir a esta humanidad, para que entonces a través de Yahushua él sea exaltado por sobre todas las cosas. Él sea levantado por sobre todas las cosas para llevarnos al Abba Yahuwah. Esto es una indicación perfectamente relacionada con el Torah de Yahuwah. Los 10 mandamientos escritas en las dos tablas, la tabla de la mano derecha relacionadas con Yahuwah, la tabla de la mano izquierda relacionadas con el hombre. Así es que nuestra relación no solamente depende de Yahuwah para el hombre, sino del hombre hacia Yahuwah. Es una relación. Beahapta y amarás. Esta es la relación que existe. Ahora, viéndolo desde nuestra perspectiva humana, de aquí abajo hacia arriba, es una humanidad pecaminosa, con tendencias a desobedecer,
con tendencias a no escuchar, a no querer hacer lo que Yahuwah nos está solicitando. Nos corresponde a nosotros amarlo con todo nuestro corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, sin que haya un intermediario, sin que haya absolutamente nada que se interponga en medio de nuestra relación entre el hombre y Yahuwah. Estoy diciendo que se interponga, no que sea el medio, el factor el cual nosotros vamos a poder acercarnos a Yahuwah, que es Yahushua. Esta forma gramatical, un verbo, Shema, escucha y obedece, en forma imperativa, seguida por un deber, Beahapta, y amarás, que le sigue en el pensamiento hebreo del Torá. Esta es la mente del israelita verdadero, el funcionamiento, escucha y amarás. Esto es lo que nosotros debemos comprender. ¿Cuál es el mandamiento más grande y más importante de todos? Escucha y amarás. Escucha y amarás. Esta función de la letra Bab, que quiere decir Bab como una Y, una unión, y es un elemento consecutivo que lleva a la acción en uno o más grandes secretos o misterios del Shema. La letra Bab, que aquí hace la función de I, es una expresión conjuntiva. Une, no separa, une. Primero uno y después el otro. Esta connotación nos da a entender que la relación que nosotros tenemos en cuanto a la primera tabla de los 10 mandamientos y la segunda tabla hace una unión perfecta. Lo vemos a través de esta menorá, que está el brazo central, Yahushua HaMashiach, Aleph Tav, y tenemos de un lado 3 brazos, tenemos del otro 3 brazos, y estos dos se unen, haciéndolos una unidad. Ahí se ve perfectamente. Esto es lo que connota la palabra I, o Baf, la letra Baf, I. A diferencia de la letra O, esto nos da una opción, o elegir otra cosa. La obediencia tiene que ser siempre el resultado del conocimiento, incorporar a la vida lo que aprendemos. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Beahavta Aleph Tav Yahuwah, Eloheja Behol Levabeja, Ubehol Nafsheja, Ubehol Meodeja. Sin romper el texto, sin separar o la frase, la estrofa, la oración completa. Cuando Yahushua habló del Shema, es que la expresión más grande de la emuná de Israel. Él, Yahushua HaMashiach, ligó el primer mandamiento con el segundo mandamiento y lo hizo como algo inseparable, sin ruptura, para una unidad. Yahushua nos enseñó que el Shema no podía sostenerse por sí mismo, sino que era necesario y que debía verse como un conjunto con las palabras que le siguen. Escucha, Israel, Yahuwah nuestro Creador, Yahuwah uno es. Por cuanto o por lo tanto amarás a Yahuwah tu Creador con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu poder. Estas dos expresiones, escucha y amarás, en una sola unidad. Pero esto es lo que hacemos, o lo que Yahuwah nos enseña en cuanto a nuestra relación al Padre. Yahushua HaMashiach fue más allá de la pregunta que le hicieron. Fue más allá de lo que los rabinos de aquella época estaban cuestionándolo para saber si él era el Moshiach o algún otro profeta, algún otro enviado, o querían investigar qué es lo que trae Yahushua HaMashiach.
Yahushua respondió, Marco 12:31, leemos a continuación. El segundo, contesta Yahushua HaMashiach, es semejante, es decir, Beahavta ejija jaleja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento más grande que estos, afirma Yahushua. El Shofet le dijo, bien, Rabí, has dicho la verdad, porque hay un solo Eloa y no hay otro, además de él. Leemos Yohanan, Aleph, primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Yahuwah, pero odia a su ach, a su fraterno, es un mentiroso, pues el que no ama a su fraterno, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Yahuwah a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento, el mandamiento de Yahuwah. El que ama a Yahuwah también ama a su fraterno israelita. Así es que aquí tenemos esta expresión manifestada en el Torah de Yahuwah. La expresión Ahabá Yahuwah como a ti mismo está perfectamente relacionado. Tú te amas, amas a Yahuwah. Si tú no te amas, ¿cómo puedes decir que amas a Yahuwah? ¿Cómo puedes decir que amas a tu fraterno, que es tu colateral? Está a tu par, a tu nivel, a tu altura, a tu misma condición. No te está poniendo a una condición inferior, sino a la misma altura. Tu fraterno con tu fraterna, con tus fraternos. Para que así esta relación se lleve a cabo, para arriba. Una vez que nosotros demostramos con hechos, no con palabras, con hechos, cuando decimos que Yahuwah te bendiga, no solamente lo estamos diciendo con palabras, estamos diciendo con hechos, con acciones, con verbos de accionar nuestras palabras. Es más fácil decir que Yahuwah te bendiga a decirle, aquí está mi ayuda, aquí está mi esfuerzo, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, cómo puedo colaborar contigo, cómo podemos trabajar para hacer esto, para hacer aquello, cómo lo podemos hacer. La única manera es con hechos, demostrándolo de manera objetiva. Así, de esta manera, cuando nos acercamos a Abba Yahuwah, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo ofrecerte de mi vida que tú puedas tomar y hacer uso de ella? Yo recuerdo cuando yo tenía la edad aproximadamente de 20 años, esa ocasión fue una situación muy difícil. Y yo les he comentado que en mi pasado ha habido situaciones muy duras, muy difíciles. En esa situación, en ese caso, había un sentir en mi interior de suicidio. Yo estaba a punto de cometer una locura. Créanme, si alguno de ustedes ha estado o tiene ese tipo de pensamiento, o tuvo un pensamiento, es hora, es momento que usted pida perdón a Yahuwah. Abba Yahuwah, perdóname por albergar este sentimiento, este pensamiento. Perdóname, yo no puedo ser merecedor de este ajabá que tú me estás dando el día de hoy. Es necesario pedir perdón, porque no podemos quedarnos con ese sentimiento o ese pensamiento, aunque haya sido en el pasado. Si fue en el pasado, tenemos que pedir perdón. Si no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo el día de hoy. En esa ocasión, yo me corté completamente el cabello. Estaba yo dentro del baño con navajas ahí y me rapé completamente el cabello. Cuando yo me rapé el cabello, algo fue liberado de mi vida, como cuando estás con una tensión emocional esperando una respuesta y de repente eres liberado. Te sientes libre. Algo sucede dentro de ti que se despeja,
se sale así como si fuera una presión, te estuvieran oprimiendo y después... En ese momento yo supe que ese rúa que estaba rondando mi cabeza, mi vida, con ese pensamiento, con esa idea de suicidio, fue quitado en ese momento. Yo comprendí, le dije, en mis palabras y en el conocimiento que aquella época tenía, le dije, toma mi vida. Si en algo te sirve, toma mi vida. Ya no quiero ser más yo. Quiero que tú seas en mí. Utilízame, llévame a lugares a donde nadie quiere ir. Llévame a lugares a donde a la gente no le gusta estar. Y bueno, ese mismo año, Yahuwah me llevó a la ciudad de Guadalajara, a una comunidad de niños pobres, niños de escasos recursos, niños que necesitaban atención, que necesitaban una voz, alguien que en lugar de golpearlos, en lugar de maltratarlos, en lugar de violarlos, recibieran una palabra de Ahabá. ¿Y quién estaba ahí? Su servidor. Ahí estaba para trabajar en esa comunidad que en aquel entonces, así es como comencé a caminar. Bueno, no inició todo ahí, pero fue como yo entregué mi cuerpo, mi nefesh, todo mi ser para el servicio de Yahuwah. En aquel momento fue mis primeros pasos a caminar en Emuná, porque yo dependía 100% de Yahuwah. A pesar que trabajaba yo duro, mucho tiempo en la mañana, mucho tiempo en la tarde, para poder llevar a los comedores que había alimento, nosotros teníamos que vivir por Emuná. Emuná, de lo que la gente quisiera regalarnos. Esa fue mi primera experiencia, ese fue mi primer contacto directamente con lo sobrenatural, el vivir en Emuná. Hoy me encuentro en esta segunda oportunidad, pero ahora algo cambió, algo diferente. Ahora conozco el Shem Kadosh de Yahuwah, conozco su nombre, conozco el propósito de Yahushua HaMashiach para mi vida, porque Él me ha creado con el único propósito, con el único fin de que yo le sirva a Él. Ese es mi propósito. Ese es mi propósito en esta vida, que yo le sirva a Él, que yo esté en comunión con Él, que esté en contacto con Él. Continuamos con esta enseñanza. Para Yahushua, Yahuwah es el único Eloah, y por lo tanto, nuestra devoción al Elohei, al Creador, no puede ser compartida con ningún otro, con ningún Elohim, con ninguna deidad, con ningún objeto, con ninguna cosa. Aquí les dejo estos pasukim para que usted los lea sobre la unicidad de Yahuwah. Yahushua no solamente conectó y mantuvo junto el Shema Israel, Beahavta Yahuwah Eloheja, sino mantuvo junto Beahavta Ejitá Jaleja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo que es inseparable, algo que es insustituible. Tiene que haber una estrecha relación. Los talmidín vieron cómo los gentiles que se habían acercado al Am Yisrael, entusiasmado por las enseñanzas de los Sholiach, de los enviados, viendo cumplir las Katub, las escrituras, que el Goel, el Redentor, ya se había presentado, y dando manifiesto a través de ellos, pronto aparecerían las amenazas de una nueva religión, una mezcla de helenismo con la cultura hebrea. Los talmidín de Yahushua habían recibido instrucciones del mismo María Yahushua, comenzaron a introducir prácticas, costumbres que se perfilaban como un atentado contra las verdaderas enseñanzas del María Yahushua HaMashiach. A partir de la muerte que fueron pereciendo
A partir de la muerte de los Sholiachim, los creyentes de origen no israelita se van separando de esta doctrina verdadera. Van adquiriendo dogmas, religiones, lo van mezclando. Y esto es de lo que nos habla Rabino Shaul, quien registra de una manera de alerta, de precaución, de cuidado en el libro de Hechos. Y vamos a verlo, Hechos capítulo 20-29, Maseh Sholiachim 20-29. Porque esto yo sé, que después de mi partida, lobos gravoces entrarán en medio de ustedes, no perdonando el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas de la verdad, para poder arrastrar a los talmidim hacia sí mismos, o sea, sacarlos de las enseñanzas que Yahushua HaMashiach nos vino a dar. Por tanto, velen, permanezcan alerta, recuerden que por 3 años no he cesado de advertir a cada uno día y noche con lágrimas. Y ahora, fraternos israelitas, yo los encomiendo a Yahuwah y a la palabra de su bondad, que tienen poder para sobreedificarlos y darles una herencia entre todos aquellos que son Kadoshim, apartados. Todos tenemos que estar velando, estar despiertos, estar alerta. Pero ¿cómo pueden velar los ajim, los fraternos, que no estudian, que no leen, que no les preocupa nada de lo que suceda a su alrededor? ¿Cómo lo pueden hacer? Es tan fácil para estos lobos llevarlos al extravío, porque estas personas, quienes no velan, quienes no leen, quienes no ponen atención, quienes se dejan llevar, persuadir por lo que escuchan, porque estas personas, como yo había comentado en el video anterior, yo me aparto de esas personas que tienen mucha facilidad para envolver a la gente, para cautivarlos, para impresionarlos como león, y la gente se queda, ¡wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué palabras! Pero nunca se meten a escudriñar el Torah, a ver lo que verdaderamente dice la palabra. Se dejan embabucar. Es tan fácil envolver a estas personas como hoy en día está sucediendo. Ya en los tiempos de Rabino Shaul, él sabía esto perfectamente, que serían arrastrados y serían llevados a practicar todo tipo de cosas prohibidas por el Torah y por Yahuwah. Es muy seria la advertencia que Rabino Shaul nos dice: Ajim, fraternos, Shema Israel, escuchen, hay más lobos hambrientos allá afuera que personas enseñando la verdad, el Torah. Hay algunos metidos en cosas y negocios muy turbios y tapándose con un talit, con un kipá o con un traje muy elegante, muy caro, con zapatos relucientes, peinados ostentosos, que parecen lobos hambrientos. Personas que, tratando de fingir una enseñanza verdadera, enseñan mentiras. Ellos cubriéndose con un título, con un diploma, con lo que su palabra les alcanza a dar, o alcanzan a envolver a las personas. Estos títulos, como rabinos, como morés, como sacerdotes, como maestros, como pastores, como apóstoles, infinidad de títulos, infinidad de nombres, infinidad de adjetivos que nosotros podemos nombrar a estas personas. Pero, ¿podemos tener el título que nosotros queramos? Licenciado, abogado, ingeniero,
doctor, el doctor fulano de tal, o médico fulano de tal, pastor, o apóstol, o rabino, o como se quiera llamar, envolviendo en nuestra ignorancia a nosotros. Pero nosotros tenemos la culpa por no acudir a escudriñar la verdadera escritura. Esto está ocurriendo en todas las congregaciones, en todas las iglesias, en todas los grupos mesiánicos, cristianos, judíos, ortodoxos, etcétera, como se llamen. No hay, Hasatán no tiene rajamín de nadie. A él no le interesa cuántas personas son buenas, cuántas personas son malas. Él le interesa llevar a todas aquellas personas que así lo deseen, que estén descuidados. Por supuesto, no excluimos nuestra quejilá, nuestra congregación, a los fraternos que escuchan y obedecen el Torá. No excluimos a los que tenemos esa libertad, sino también en nosotros, dentro de nosotros, debido a las raíces que venimos arrastrando, venimos a contaminar lo que ahora es verdadero, lo que ahora es bueno. Cuestionamos sin tener una razón de cuestionar, cuando en otro lado debimos cuestionar. Ahora hasta discutimos por algún tema que no coincide, no está de acuerdo a lo que antes aprendimos. Pero antes fue mezclado con helenismo, con paganismo, con todo el tipo de culturas y religiones, mezclas de idolatría, mezclas de satanismo. Ahí no decíamos nada. Pero ahora que venimos a escudriñar la verdad, a escudriñar el Torá, que por supuesto no está de acuerdo a las prácticas anteriores, ahora venimos a cuestionar, ahora venimos a discutir, ahora venimos a debatir temas que no entran en nuestra manera antigua de vivir. La escritura fue dada para darnos vida, para darnos ahabá, amor, para tener una conexión directa con nuestro Creador, y nosotros lo rechazamos. Tenemos que, ahora ustedes que salieron del sistema, de la Matrix, de las iglesias, no crean que Hasatán no mete sus narices y sus garras en donde estamos. En todo lugar, Hasatán viene a robar, a matar y a confundir, a destruir el propósito, el plan de Avinu Yahuwah. Así es que velen, estén alertas, nos dice Rabino Shaul, nos dice Yahushua HaMashiach. Revisen todo por el Torah. Ya algunos salimos de la religión. Ya de algunos fueron abiertos nuestros ojos. De algunos fueron destapados nuestros oídos. Y algunos se han levantado. Pues vivíamos en muerte, en pestilencia. Ahora Yahuwah nos da la promesa de la vida perpetua. No desaprovechemos la oportunidad que Yahuwah nos ha dado a través de Yahushua HaMashiach. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantener esta emuná que nos ha sido dado aquí en la cabeza, sino en nuestro corazón. Definir, decidir, accionar es lo que necesitamos. El Kisei, el trono de Abba Yahuwah, ya nos dio todo lo que necesitamos. Ya nos dio la respuesta. Ya nos dio a Yahushua HaMashiach. No hay otro. No existe. Yahushua es la solución del Abba Kadosh para la humanidad. Solo hay un solo camino al Abba Yahuwah, y es a través de Yahushua HaMashiach. Solo hay un solo pueblo llamado Yisrael. Así es que, ¿para qué buscarle mangas al chaleco? Leemos lo que nos dice Yohanan, Juan capítulo 6, 44. Nadie puede venir a mí. Estas son palabras de Yahushua HaMashiach. Nadie puede venir a mí. ¿A quién? A Yahushua. Excepto que mi Abba
me lo trajere, y yo le resucite en el día final. Juan 6:65. Habló Yahushua diciendo, por eso yo les he dicho que ninguno puede venir a mí excepto si le fuere dado por mi Padre. Así es que el mismo Yahushua que descendió del Abba Yahuwah vino a esta tierra, y Él es la promesa, Él es la solución a esta muerte eterna que teníamos destinados por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Ahora Él es la solución. Pero dice, nadie puede venir a mí si el Padre no se los manda, si el Padre no les da esa revelación, si al Padre no le place mostrar ese ajabá, ese favor inmerecido, y enviarlo con Yahushua. Por esa razón, porque estas personas en aquel tiempo, cuando todo comenzó a separarse, a dividirse, a mezclarse con helenismo, a mezclarse con cristianismo, a mezclarse con culturas paganas, religiosas, de las culturas que había alrededor, Él simplemente dijo, bueno, para que no contaminen mi nombre Kadosh, los dejo con el nombre que ustedes conocen. Ustedes ya saben a quién me refiero. Los dejo con ese nombre, hagan de él lo que quieran, úsenlo como quieran. Cuando llegue el momento de que ustedes quieren volver su corazón verdadero a su Creador, entonces yo les voy a dar a conocer mi verdadero nombre, Yahushua, Yahushua, que quiere decir Yahuwah salvó. ¿Por qué dice que Yahuwah salvó? Como lo hemos repetido en diferentes ocasiones, Yahushua no vino a salvar a nadie, a ninguno, ni uno solo. El que salva es Yahuwah, y lo vemos ya en este texto que acabamos de leer. Este verso que dice, nadie viene a mí, a Yahushua, si el Padre no lo enviare. ¿Quién es el que salva? Yahuwah. Por esa razón, cuando viene Yahushua a la tierra, que es el Torah viviente, esto es, cabe en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, que ese Torah viviente es Yahushua, es la palabra de Yahuwah encarnada en la persona de Yahushua. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por Yahuwah. ¿Quién está hablando? Yahushua. Nadie conoce al Hijo. ¿Cuál Hijo? Yahushua. Sino Yahuwah, el Padre, el Abba. Ni nadie conoce a Yahuwah, Abba, sino el Hijo. Y dice, y a quien el Hijo, Yahushua, se lo quiera revelar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Si el Abba Yahuwah dice, nadie puede venir a mí, si el Abba no se lo revela, o no se lo muestra, o no se lo da, y aquí dice, nadie conoce a Yahuwah, si el Hijo, a quien Él se lo quiera revelar, a quien Yahushua se lo quiera revelar. ¿Cómo está esto relacionado con el mandamiento más grande, con la unicidad de Yahuwah? ¿Cómo hay forma de demostrar esta palabra? La única manera que nosotros podamos tener esta revelación de que Yahushua HaMashiach es Yahuwah, es a través de la Ruach HaKadosh. Ella nos revela quién es Yahushua, para que entonces Yahushua nos muestre al Abba Yahuwah, puesto que nadie viene al Padre si no es a través de Yahushua, y nadie viene a Yahushua si no es a través del Padre. ¿De qué nos habla esto? Unidad, unicidad, un solo Eloa, es lo mismo, es uno solo. Juan 14:6. Yahushua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego nos dice, Ishbo, nadie viene
a Yahuwah el Abba, Ken lo haya ani, sino es por mí, dice Yahushua HaMashiach. Nadie viene al Abba Yahuwah si no es por Yahushua. Efesios 2:18. Pues por medio de Yahushua HaMashiach, ambos, se está refiriendo a la casa de Yahudá y a la casa de Efraín, ambos tenemos acceso por la Rúa en Abba Yahuwah. Ahí está la unicidad, mostrándonos que Yahuwah, Yahushua y la Rúa HaKadosh es uno solo. Y es lo que Yahuwah quiere demostrar en nuestro corazón, que está dentro de nosotros. Lo que aún no les ha llegado la hora, aquellos que todavía no han sido despertados de este sueño profundo, o a los que les llegó y lo han dejado pasar, porque esto debemos saber, que hay quienes todavía no son despertados de su sueño, pero hay quienes les llegó esta revelación y lo han rechazado. Han dicho, yo no quiero saber nada de Yahushua, a mí déjenme con mi religión, a mí déjenme donde estoy, aquí me siento cómodo, aquí me siento a gusto. Bueno, esa es su propia elección, su propia decisión. Estas personas que lo han rechazado están viviendo en su propia mentira, viviendo en su propia teología, su tratado de Dios, el Dios de este mundo. Lo que leemos en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 18 al 20, dice, ellos no saben ni entienden nada. Sus ojos están cubiertos para que no puedan ver, para que no puedan entender sus corazones. Nadie considera en su corazón, ni hay conocimiento, ni el discernimiento para decir, yo quemé la mitad en el fuego, y si yo he de hornear en sus carbones lejem, yo he asado carne, me la comí, y haré ahora con el resto una abominación, refiriéndose a un árbol, refiriéndose a una deidad, a un Dios, diciendo que no hay entendimiento en el corazón de estas personas. Tienen a su Dios, su teología, su doctrina, su religión. Aquí está, aquí está. Una parte la utilizan para hacerla en fuego, comer o asar carne y comer lejem, lo que nos dice este texto. Y la otra parte, fíjense lo que hacen con la otra parte de esta madera. Verso 19, nadie considera en su corazón, ni hay conocimiento, ni el discernimiento para decir, yo quemé la mitad en el fuego, y si yo he horneado en sus carbones lejem, para hacer ahí unas tortitas al comal o asados, yo he asado carne, me la comí. Aquí está para qué se utilizó esa leña. Y haré ahora con el resto una abominación. Es una pregunta como diciendo, pues voy a hacer esto. ¿Me postraría ante un tronco de árbol? Verso 20. Se alimenta sobre cenizas. Un corazón engañoso lo ha llevado al extravío. Y no puede él entregar a Leftav Nashó, su alma, ni dirá, no hay mentira en mi mano derecha. ¿Qué nos quiere decir este verso? Que esta persona, que ya, una vez Yahuwah se le manifestó, porque no quiso obedecer, sino se dejó guiar por la tradición, por la religión, por la costumbre del paganismo. Entonces se le cerró su oído,
se le cerró su ojo, se le cerró su boca, su entendimiento, a esperar a que esta persona sea levantada, reaccione. No olvidemos la historia, los primeros talmidim de Yahushua, el círculo íntimo, los 12 talmidim, los 12 discípulos, ellos eran hebreos y fueron llamados nazaritas, nazarenos o nosri, que significa vigilante. ¿Qué quiere decir esta palabra nosri o vigilante? Quiere decir que tenemos que estar alerta, pendiente. Tiempo después, cuando estos nosri traspasaron las fronteras más allá de la geografía de Israel, enfrentándose a teologías de culturas, de religiones paganas, específicamente en Antioquía de Siria, alguien en la ciudad, que no sabemos quién, alguien inventó el nombre de cristiano, derivado del griego y no del hebreo. Esta palabra cristiano no aparece en hebreo, en ningún lado. Una orden, esta es una orden de orden griega, cultura griega, de culto al sol, el crismo. De ahí es de donde viene esta palabra, que es no solamente griega, sino trae un trasfondo babilónico, egipcio, pues de todas las culturas que vienen arrastrando esta adoración, esta veneración al sol. Si ustedes se dan cuenta cómo es esta señal, han visto en algunos templos católicos o algunas iglesias o dibujos que hay, usted investiga un ángel en la internet y ve que ellos tienen una aureola aquí arriba. Ese símbolo de la aureola es un símbolo del sol, un símbolo de paganismo, de idolatría, de adoración a esa deidad llamado crismo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Que los primeros talmidim, al ir saliendo de la cultura hebrea, enfrentándose a otras culturas, ellos trataron de, mira, se parece, claramente nos dice el libro de Hechos, que comparaban a Rabino Shaul con algunos dioses que ellos tenían, algunos Elohim que ellos tenían. Cuando los nazaritas desaparecen del escenario histórico, ellos ya no están más en esta tierra, en una comunidad de la comunidad hebrea, por las persecuciones romanas, por las masacres, por las comunidades que habían recibido por los primeros creyentes el Torá, esa información de enseñanza, de dogma dado por los talmidim, se va vaciando, se mezcla, se contamina y comienza a escribir, ellos comienzan a escribir homilias. ¿Qué es esto de homilias? Esto no es una palabra hebrea, es una palabra griega que aparece en la escritura, pero ¿a qué se refiere? Se conoce como homilia a la plática o sermón solemne destinado a los fieles para explicar los textos bíblicos. Desde ahí entendemos a qué se está refiriendo. Y otras materias religiosas. La palabra homilia, como tal, es de origen griego. Homilia, que significa sermón corto, interacción con otra persona. No obstante, la palabra homilia fue originada por la homilética, corresponsable de ofrecer a los sacerdotes las herramientas discursivas para preparar y presentar los sermones bíblicos de manera eficaz e interesante para cautivar a los presentes. Con respecto a este punto, la homilia en la misa cristiana o evangélica o católica puede ser presentada por un pastor
o por cualquier otro miembro de la organización sin la necesidad de esta ordenación. Comienzan a escribir cartas a las nuevas comunidades que se están formando ahora con una mezcla helenista, con una corriente de pensamiento greco-romana, puesto que la influencia de aquella época era greco-romana, sino que ahora ya no hablaban el hebreo, el griego era el lenguaje de aquella época para aconsejar a los nuevos fieles con los nuevos problemas que se iban presentando en cualquier comunidad. Consideraron apoyarse en alguna autoridad israelita fallecida, especialmente en los escritos de Rabino Shaul, así como en cada uno de los talmidín, atribuyéndole a ellos para darles autoridad requerida para que sigan las instrucciones, y al hacerlo estos líderes creían estar haciendo un gran bien. ¿Qué es lo que se está refiriendo esta palabra? Quiere decir que los textos originales, las cartas de Rabino Shaul, las Besorá, Matillahu, todas las escrituras que nosotros tenemos en el Brit Hadashah, ellos fueron cambiándole palabras y diciendo, estas son las palabras de Rabino Shaul, cuando él no las dijo. Estas son las palabras de Yahushua HaMashiach, cuando Yahushua HaMashiach no las dijo, sino le atribuyeron palabras, como hoy en día sucede, que incluso nosotros sin conocimiento simplemente repetimos lo que hemos escuchado, como dice Platón, y decimos una frase. Según dice el sabio Heracles, o según dice el famoso Pitágoras, y comenzamos a decir cosas, o según dice Mahatma Gandhi dijo estas palabras, cuando él nunca las dijo. A esto me estoy refiriendo, añadiendo palabras que nunca dijeron, pero eso refuerza como para hacernos sentir a nosotros que somos sabios, que tenemos conocimiento, que hemos leído, que tenemos cultura, que dominamos el tema. Pero esto no es de lo que Yahuwah quiere mostrarnos a través de ese mandamiento. Porque de esta manera, el tratar de persuadir a las personas con engaños, con mentiras, estamos violando ese primer mandamiento. Estamos yendo sobre nuestros fraternos, por encima de su ignorancia, de su falta de conocimiento, aprovechándonos de esa necesidad que ellos tienen, de esa hambre, de esa sed, para que nosotros tengamos un beneficio. Ahí estamos por encima de ese primer mandamiento. Estamos violando el ajabá a nuestro prójimo, pasando por alto su ignorancia, su conocimiento. Y esto no es solamente por cuestiones. Hoy en día hay mucha gente que no sabe leer y escribir. Esto no es una vergüenza para nadie, porque de verdad no conocemos qué es lo que ha sucedido en sus vidas, por qué razón no aprendieron. Quizá no hubo tiempo para ir a la escuela. Había más necesidad de trabajo, había más necesidad de alimento que ir a la escuela. Ahora, si esto sucede en nuestros días, ¿qué era en aquella época? Imagínese usted, 2000 años atrás, ¿cuántas personas sabían leer, sabían escribir? Pero aquellos que sabían leer y escribir se aprovechaban diciendo, tal persona dijo esto, tal escrito dice esto, esto es lo que dice la escritura. La gente tenía que creerlo, porque no les quedaba otra que creerlo. Esto es lo que nosotros no tenemos que hacer, aprovecharnos de la falta de conocimiento, ya sea de lectura, de saber leer, de saber escribir. No podemos aprovecharnos de estos fraternos. ¿Qué gano yo? ¿Qué gana usted con decir mentiras, con tener más adeptos? Si nosotros no tenemos que traerlos a nosotros.
Nosotros tenemos que llevarlos a la persona de Yahushua HaMashiach, porque Él es el que nos va a llevar. Yo estoy colgado de ahí mismo. Yo estoy involucrado en Yahushua para que Él nos muestre al Abacadosh. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, dice, no sean sacudidos fácilmente de nuestro modo de pensar, de su modo de pensar, o afligidos, ni por rúa, ni por palabra, ni por carta, como si fuera mía. Aquí dice Rabino Shaul, no se crean, si alguien les dice que un rúa vino, un espíritu vino y le reveló, le manifestó esta palabra que tenía que ser o decírtela, que tú me tenías que hacer a mí o decir a mí. Cuidado, no, es muchísimo cuidado con hacer ese tipo de cosas. Ya sea ni por carta ni por palabra, como si fuera mía, como si le atribuyeran estas palabras a Rabino Shaul, que el día de la venida de Yahushua HaMashiach está a mano, está muy cerca, está próximo. Desde el tiempo de los Talmidín ya existían supuestos escritos en forma de profecía, de carta, que llevaban las autoridades de los Talmidín, pero que no fueron escritas por los Talmidín. Ellos no les escribieron. En estas enseñanzas orales y en esas cartas que se filtraban enseñanzas que no habían sido dadas por los Talmidín, los creyentes en Yahushua, más tarde no solamente sucedió con estas cartas de los Talmidín, sino que se producen cambios en las enseñanzas de Yahushua, en los dichos del propio Yahushua. Las propias cartas de Rabino Shaul y de los Talmidín comenzaron a editarlos, a hacerlos más accesibles a la realidad de la cultura helenística y romana de aquella época. Estos cambios se notan en algunos manuscritos griegos del Nuevo Testamento, donde editores cristianos posteriores editan el texto para hacerlos más accesibles a su mundo, los más accesibles a su cultura, sin darse cuenta que al hacerlo así, se alejan de la verdadera enseñanza del mundo hebreo. Bueno, esto tenemos que entenderlo, que no tenemos culpa de lo que sucedió desde las raíces, desde el fundamento, desde la base del crecimiento de esta nueva iglesia, del crecimiento de esta nueva religión, quien posteriormente se denominó Iglesia Universal, y que de ahí se derivó la hija, el cristianismo. Todo lo que sucedió no lo entendemos, no lo alcanzamos a percibir. Hoy en día ya nos fueron entregados Biblias, libros escritos, ya traducidos, ya corregidos, ya manipulados, ya todo. Pero toda Rabá Yahuwah, que nos da su favor inmerecido para poder ver más allá de lo que nosotros no podemos ver. Yahuwah es el único que conoce la verdad. Yahuwah es el único que nos transmite su verdad y nos revela, nos manifiesta. Por esa razón nosotros hemos dejado el pasado, hemos dejado la religión, hemos dejado la iglesia para convertirnos ahora en pueblo de Yahuwah, en el Am Yisrael, no en una nueva religión, no en una nueva doctrina llevándonos de un lado a otro, sino ahora llevados a la verdadera voluntad del Abba Yahuwah. Por esa razón nosotros no nos denominamos judíos, no somos judíos, no somos mesiánicos, aunque creemos en Yahushua HaMashiach, pero no somos mesiánicos. Somos israelitas, somos Israel, somos la nación que Yahuwah viene por su pueblo, las 12 tribus de Israel.
sus creyentes griegos, los que ahora su nueva comunidad estaban ingresando o integrándose a su comunidad, pudieran tener algo mucho más accesible, poniendo en los labios, como tratando de decir que Yahushua HaMashiach dijo estas palabras, como si lo hubiera dicho él, Yahushua HaMashiach. Como no lo dijo, y ante la comunidad israelita, ahora tienen a Yahushua HaMashiach como un hereje, como un falso maestro, como un falso profeta, y sobre todo lo descalifican como el Mochía. Oiga usted, vea usted, pregúntele a un rabino si ustedes creen que Jesús es el Mochía. Inmediatamente les va a decir que no. ¿Por qué? Porque la misma raíz de esa cultura helenista en los principios, en los primeros siglos de la creación de la iglesia, manipularon los textos, manipularon los escritos propios que hoy en día tenemos. De esta manera, ven un judío, estas escrituras dice, esto es una blasfemia en contra de Yahuwah. Esto es una abominación. Esto es algo horrible. ¿Cómo pueden pensar ustedes que Jesús sea el Mesías? ¿Cómo pueden pensarlo? No es culpa. Oiga, por favor, no se vaya usted a molestar. No estoy hablando directamente contra Jesús, contra Yahushua. No estoy hablando, sino de estas personas que tenían una razón, un objetivo de manipular, de meter a condición los escritos de los primeros talmidín, de los primeros discípulos, que violaron completamente toda la palabra. La manipularon por intentar arreglarla y ponerla a su condición, a su manera, contaminaron, dañaron. Ahora ustedes ven a un judío, cualquier judío, que si es Jesús el Mesías, inmediatamente dice, no, no puede ser, no cumple los requisitos. Nosotros que ahora comprendemos esta verdad, sabemos que cumple perfectamente, pero se tienen que corregir muchos textos manipulados en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. De esa manera, los propios rabinos judíos lo descartan como el posible Mesías. Leemos lo que nos dice el libro de Mateo 5:17. Lo dama, no piensen, ki hu aliyah, que he retornado, le jafet ha-Torah, a debilitar o a destruir el Torah, Hanabim, o los profetas, ani lo, yo no, hu aliyah, he retornado, le asa ayim peri ha-Torah, a dejar sin efecto el Torah, kole shamar, sino a revelarlo, kulam beata shekinah, completamente en su plenitud, Jalabe asher haya tani, tal y como fue diseñado min hareshit desde el principio. Porque Omaín, de cierto les instruyo, Omaín para la casa de Yehudá y Omaín para la casa de Efraín, hasta que el presente, Shaumayin Haaretz, el fuego y el agua y la tierra pasen, Lo ejat, ni una yot, Lo ejat, ni una nekudá, pasará de ninguna manera del Torah, hasta que todo se haya cumplido. La palabra Omaín, como ya lo leímos, para la casa de Yehudá y la casa de Efraín. La palabra nekudá significa un punto. En la escritura, cuando escribimos punto y seguido, punto y aparte, esta es la palabra nekudá. Nekudá shevaleb, punto es un punto en el corazón, algo que indica el corazón. Nekudim, puntuación,
punto y coma. Punto y coma, nekudá psik, que significa signos de puntuación. Nekudot, pinchar o punzar. Dekar, punzar o picar. La palabra yod, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, nos dice que no va a pasar ni una yod, ni una nekudá, ni un punto. Todo se tiene que cumplir. Así es que ahora tenemos que la presencia de Yahushua HaMashiach a esta tierra durante su ministerio, su abodá, durante 3 años y medio, él cumplió exactamente toda la palabra del Torah que habla de Yahushua HaMashiach. ¿Qué nos quiere decir con no va a pasar? Todo se tiene que cumplir. El ministerio de Yahushua HaMashiach duró 3 años y medio. En aquella época, el ciclo que se llevaba a cabo para la lectura del Torah, que hoy en día conocemos como Parashá, que lo hacemos en un ciclo de 1 año. Cada Shabbat tenemos una lectura, hasta completar desde el libro de Bereshit 1.1 hasta el libro de Devarim, el último capítulo, el último verso. Se completa este círculo en 1 año. En la época de Yahushua HaMashiach se hacía este mismo ciclo, pero en 3 años. Lo que nos da una razón, un motivo de creer que Yahushua HaMashiach cumplió todo lo que estaba escrito de él, se cumplió. Pero dice, yo vine a cumplir el Torah. ¿Cuál es el Torah? Los 5 primeros libros. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Yahushua HaMashiach cumplió en 3 años estas 5 que significan Torah. ¿Y quién es el Torah viviente? Yahushua HaMashiach. Por esa razón nosotros le llamamos el Torah, porque es él. Yahushua HaMashiach es un varón. Él, no la Torah, como un libro de instrucción, como un libro de la palabra. Sí, quizá los judíos, quizá los rabinos enseñan de esta manera porque ni siquiera reconocen a Yahushua HaMashiach. Desde ahí nosotros podemos darnos cuenta que ellos necesitan la revelación del Moshiach, que ya vino hace 2000 años. Como nosotros ya conocemos quién es HaTorah, el Torah viviente, quién es Yahushua HaMashiach, entonces ya no le podemos decir la Torah, tenemos que decirle el Torah. Cuando Yahushua HaMashiach estuvo, él cumplió el ciclo, el último ciclo de las Moedim, y le faltó por celebrar 4, las 4 últimas Moedim, que cuando él regrese por segunda vez, las vamos a tener que hacer las últimas 4 Moedim. Yom Teruah, las últimas 4. Chag Sukkot, Simchat Torah. Las últimas 4 Moedim que le faltó a Yahushua HaMashiach celebrar, las tenemos que hacer. Lo que nos dice el libro de Zacarías capítulo 14, que él viene para llevarnos a su Sukkah. ¿Cómo es que va a venir? Primero tenemos que celebrar Yom Teruah, que es el día de la trompeta, o el día de la Rúa, cuando él anuncia su llegada. Él va a venir y ya está muy próximo. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos. Posteriormente tenemos que hacer Chag Sukkot, el día de las cabañas, de las tiendas, Simchat Torah, el gozo del Torah. Esta imagen que rompe con las leyes israelitas y la escritura del Torah crea algo diferente, algo así como cristianismo. Siendo la piedra de tropiezo más grande que existe para el pueblo yahudí, para considerar seriamente a Yahushua. Como ya les dije hace un momento, no crean que es mi intención molestar a los fraternos cristianos. No es mi intención, sino hemos sido víctimas de lo que sucedió en sus inicios de esta creación de religión, de
iglesia cristiana, hoy en día, Yahuwah tiene rajamín de nosotros y nos ha mostrado su favor, mostrándonos, dándonos a conocer al verdadero Mochía, el ungido de Yahuwah, y dándonos a conocer su nombre, Yahuwah, y el de su hijo, Yahushua, que significa Yahuwah salvó. Por esa razón, Él es el Salvador del mundo. Cuando los rabinos, después de la destrucción del templo, en adelante, se encontraron con esto, vieron en Yahushua a un hereje. Nunca podía alguien como él ser un aspirante a Mochía. Hacer una cosa como esta era algo horrendo, algo desastroso. Que un rabino enseñe que iba a crear una comunidad diferente a la de Israel, esto es inaceptable. Que creería o crearía una fe distinta. Para empezar, ya sabemos el significado, el trasfondo de la palabra fe, que en hebreo es emuná. En griego lo pusieron fe, pero ya sabemos quién es fe. Una deidad, un dios griego. Que alguien creyera que iba a tener una emuná diferente a Israel, esto es inaceptable, nadie lo puede creer. Que crearía unas leyes diferentes a la de Israel o a las del Torah, esto es inaceptable, esto no puede ser. Que iba a crear un pueblo diferente al de Israel, esto es inaceptable. Yo espero que usted se dé cuenta de hasta dónde fuimos arrastrados por falta de poner atención, pero toda Rabá Yahuwah que puso discernimiento a nuestro corazón, el reaccionar, el obedecer, el escuchar la voz. Por eso muchos que han escuchado el nombre de Yahuwah, siendo cristianos, no quieren venir a Yahushua, no quieren saber de su Torah, porque están a gusto en su forma de mentira, en el engaño que les han dado. Pero si alguien creyera que iba a crear una doctrina nueva, llamándose cristianos o llamándose iglesia, esto verdaderamente es un desastre. Por esa razón los rabinos no pueden creer en Jesús, y esto es aceptable. Nosotros, porque venimos del cristianismo, venimos a conocer a Yahushua HaMashiach, a Yahuwah mismo. Ahora sabemos la postura que están los judíos y la postura que están los cristianos. Tampoco nos hemos denominado nosotros mesiánicos, porque no somos mesiánicos. Ya lo explicamos muchas veces. ¿Por qué razón no somos mesiánicos, aunque creemos en el Mochía? ¿Qué es lo que nos quiere decir, enseñar el Shema Israel con toda esta enseñanza que hemos visto? Primero, nos enseña que tenemos que volver con la sencillez, con el ajabá a Yahuwah que Yahushua HaMashiach nos ha enseñado. Segundo, que entendamos que no puede haber la separación entre el Shema Israel y el ajabá a Yahuwah, el amor al prójimo, como nos enseña Yahushua HaMashiach. Cada vez que confiesas el Shema, entiendas que tu ajabá o tu servicio a Yahuwah hoy tiene una importancia extraordinaria en nuestra generación. Hoy, la generación de hombres y mujeres que conocemos el Shem Kadosh de Yahuwah. Por un lado, mostrarle a ella la importancia de redescubrir y retornar a las raíces hebreas. Por otro lado, quitar del camino la piedra de tropiezo más grande que existe, para que el pueblo de Israel finalmente reconozca quién fue Yahushua, quién es Yahushua y quién será Yahushua, el Aleph y la Tav, sin principio
y sin fin. Al hacerlo así, de esta manera, tenemos que correr a Él, a Yahushua, y le reconozcamos como Él es, nuestro Marya, Yahushua Hamoshia, a su pueblo israelita, que lo ha encontrado sin andarlo buscando. Yahuwah mismo vino por ti. Tú estabas despierto, escuchaste su voz, estabas atento a su llamado, fuiste sacado de ahí, de ese lugar que en un tiempo fue piedra de tropiezo, pero ahora te ha tomado entre sus manos, te ha tomado entre sus brazos, te ha dado un tesoro, te ha dado lo más valioso que nosotros podamos conocer. Yahushua Hamoshia. Esto es la parte de la misión de redención que nos toca vivir en estos tiempos. Yahushua Hamoshia nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Dice Yahushua. Baruch haba Bechen Yahuwah, que Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre de ustedes, que Yahuwah tenga rajamín de su pueblo, y que les dé shalom. Shalom Alejem Am Yisrael.